Estamos hablando de la Salet, la reina de las profecías, que a mí me encanta porque coincide y empata completamente con la Biblia. Y uno ve que la Biblia es muy literal, inclusive como dice el genio, el padre Castellani, que el Apocalipsis es un libro literal alegórico, pero que es literal. Y me impresiona mucho Castellani cómo interpreta el Apocalipsis, ese genio argentino que dejó 40 obras y más de 5 sobre el Apocalipsis, el milenismo y la parucía, los papeles de Juan Benavides, el Apocalipsis con K, y su amigo, el padre Sáenz, que tiene 83 años, que vive en Argentina y que ha escrito 83 libros, perdón, 60 volúmenes, y hay como 6 o 7 sobre el Apocalipsis. Inclusive leí uno muy bueno que decía el anticristo en 7 novelistas católicos, y está en Soloviev, en Dostoyevsky, en Hugo Waste. Impresionante, impresionante la erudición y la cultura del padre Alfredo Sáenz. Búsquelo tal vez en internet. Convencidos del tema. El padre Castellani ya en el año 80 estaba convencido de lo que estábamos viviendo, el padre Alfredo Sáenz también. La mayoría no, porque la mayoría han torcido la Biblia y le han retorcido el pescuezo a la Biblia y la han vuelto en un lenguaje alegórico, mítico, y le han quitado los verdaderos contenidos. Inclusive le han quitado el contenido al pecado, ¿no es cierto? Y han justificado el pecado de muchos. Es parte de la gran apostasía que está profetizada por Jesús en Lucas 18. ¿Habrá fe acaso cuando vuelva el Hijo del Hombre? Que el catecismo nos la trae nuevamente. Y la gran apostasía que en 2 Tesalonicenses 2 nos dice San Pablo que precede, o sea, viene antes de la venida del hombre impío, del ánimos, del hombre sin ley. Pero mire, la Virgen la Salet dice: desventurados los habitantes de la tierra, Dios va a agotar su cólera, o sea que Dios tiene cólera, ¿no? Y lo mismo habla San Juan de la cólera de Dios en Apocalipsis, y San Pedro habla en la segunda carta de la cólera de Dios. Nadie podrá sustraerse a tantos males reunidos, nadie. Los jefes, los conductores del pueblo, o sea, los presidentes de la república, los ministros, muchos jefes, han desdeñado la oración y la penitencia, y el demonio les ha ofuscado las inteligencias. En la iglesia también se han transformado en estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerles perecer. Dios permitirá a la vieja serpiente sembrar división entre los reyes. No ha habido sino 200 guerras desde el año 40. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra del Golfo Pérsico, la Guerra de Vietnam, la Guerra la de Colombia, que lleva 50 años, la de Perú, las guerras, la Revolución de Cuba, todo, 50 guerras y rumores de guerra, dice Mateo 24. División entre los reyes, en las sociedades, en las familias. Qué desastre la familia, qué dolor la gente. En el último congreso, mire que mi hijo drogadicto, que mi marido borracho, que mi hermano, que la cosa, y todo, una tragedia familiar permanente de divisiones, de rencillas, de peleas. Matrimonios que antes, pues, se separaban. Cuando yo era niño conocí una separación en Bucaramanga, la primera, y ahora duran 1 año, 2 años, y ya no se casan. La cifra de matrimonios en el año 90, no sé si fueron 200.000 o algo así, y la actual, la del año pasado, fueron 50.000 en Colombia, civiles y religiosos. Es una cosa aberrante y espeluznante, es decir, un cumplimiento bíblico y un cumplimiento profético impresionante, pero no quieren ver. Eso siempre ha sucedido, eso siempre ha pasado, siempre han aparecido 2 soles en China, siempre ha habido esas heladas y esos terremotos. Terremotos han aumentado el 300% en la última década. Antes había uno cada semestre o cada año, y uno ve uno semanal. Es impresionante por todas partes del mundo. Las nevadas, las señales por todas partes. Entonces, el cambio climático, pues es que la Biblia no dice que no va a haber cambio climático, dice simplemente las señales que van a suceder, y suceden. No dice cuál es el origen, la etiología o el fenómeno científico. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de unas señales. Ya las señales se están dando todas. Y la división de las familias, ¿no? Padre contra hijo, hermano contra hermano. El mismo Señor habló de eso. Padecerán males físicos y morales.
males morales. Uno me decía Martica Casallas y me decían los directores del grupo, no, es que no hay forma de atender a la gente con tantas situaciones de crisis. Es una sociedad fragmentada, dividida, destrozada, en buena parte por el pecado y por la inmoralidad. Crecerá la iniquidad en toda la tierra. Dios enviará a los hombres y a sí mismos, Dios abandonará a los hombres a sí mismos, abandonará. Es decir, en el abandono de Dios es donde vienen todos los males, porque se pierde la presencia de Dios, entonces se pierde la ética, se pierde la moral, entonces viene esa inmensa corrupción que nos ha invadido, que está en todo y en todos, en la mayoría. A uno no solamente se roban los contratistas, ¿no? También lo roban a uno en todas las situaciones, el que le arregla un aparato, el que y la mentira y el robo campean por todas partes. Es una cosa muy impresionante en los negocios, en la evasión de impuestos, en que le arreglen un automóvil, en tantas cosas donde aparecen tantos robos por todas partes. Es muy impresionante lo que está sucediendo. La concupiscencia del lucro, la idolatría del dinero, es una cosa terrible. Y las guerras. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos. O sea que Dios sí envía castigos. Eso dice la Virgen de la Salet, que tiene 33 segmentos, ¿no? Castigos que sucederán durante más de 35 años. Más de 35 años, imagínense. El Apocalipsis lo dice, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Y Jesús nos habla de una tribulación tan grande como no la hubo jamás ni la volverá a ver. Pues bien, a mí me pasan cosas muy raras, les voy a contar. A mí me gusta mucho que la profecía bíblica sea explicitada, explicada por la profecía de los santos y de la Virgen. Y yo tenía muchas ganas de conocer las profecías de Santa Hildegarda, tenía algunas referencias de esas que hay en internet, de algunas cosas de la crisis de la iglesia, de los obispos, de los sacerdotes, de que la Virgen habló en Akita, Japón, que fue aprobada por la iglesia, sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. ¿Por qué el demonio se ha ensañado con la iglesia católica? Porque él sabe que es la verdadera iglesia, que es la única, que es la que fundó Cristo, no esos movimientos parareligiosos. Entonces, yo tenía muchas ganas de conocer las profecías de Santa Hildegarda de Bingen, una mística alemana del siglo XII. Fue antes que Santo Tomás de Aquino, antes que Santa Teresa de Jesús, con unas revelaciones espectaculares, unas explicaciones teológicas espectaculares. Bueno, y no sabía hasta que encontré un libro en la casa de una amiga de la Tercera Orden Franciscana, que un muchacho le trajo, y era una editorial que había importado ese libro, Sibias, Santa Hildegarda de Bingen. Y yo dije, ve, me puse a enviarlo y me dijo, no se lo puedo dar. Ella fue discípula mía y dirige una Tercera Orden Franciscana, pero le voy a dar la referencia a la editorial. Y fui a los importadores y quedaba un libro, uno. Habían traído 2 ejemplares. Impresionante la teología de esa mujer. Se anticipó a Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, se anticipó en la enumeración de los 9 coros de ángeles y las funciones de cada coro de los ángeles, lo que es el pecado en el hombre, lo que Dios castiga, lo que Dios no castiga, cómo Dios juzga al hombre, cómo Dios ve al hombre. Impresionante. Pero cuando llego a las profecías, madre mía, las profecías que yo había leído de mi amiga mística de Medellín, que son tan atroces, del globo, del fuego sobre la tierra, de los 3 globos, de la purificación del mundo, y todas esas cosas que yo ni siquiera me he atrevido a publicar, aunque ya están en internet, las profecías de Nelly Madrigal, no me he atrevido a publicar, eran las mismas de Santa Hildegarda del siglo XII. Dijo, bendito sea Dios, que mi amiga de Medellín no está loca, que haya una mística alemana, había dicho las mismas cosas que mi amiga no ha leído. Escasamente ha leído los evangelios, mi amiga, y es un alma víctima, es un alma mística, es un alma con arrobamientos y raptos y todo. Cuando habla del fuego y del cometa que aparece sobre la tierra y de la cola derrama fuego que va cayendo sobre todas partes, una lluvia de meteoros impresionantes.
Y resulta que yo me soñé con esa lluvia de meteoros